Toma tu Biblia conmigo en el libro de Ruth, capítulo 1. Y cuando tú tengas el capítulo 1 de Ruth, versículo 6, te pones de pies. Mi alma glorifica a Dios. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Bendito Dios. Amén. Damos gracias al Señor y también a nuestros padres espirituales, a la pastora Diana Harrigan y al pastor Juan Carlos Harrigan por esta oportunidad. Amén. ¿Cuánto pueden bendecir el nombre de nuestro Señor y dándole gracias al Señor por nuestros pastores? Tu amén no me convenció. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por nuestros pastores? Así. Ruth capítulo 1, versículo 6. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó. ¿Qué pasó? En el campo de Moab que Jehová había visitado a casa de Dios para las naciones cansas. Solamente hay algunos que están creyendo. Solamente hay algunos que están creyendo. Dice la palabra: porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Sea el nombre de nuestro Señor glorificado. Amén. Te puedes sentar bajo la presencia de Dios. Deseo ministrar la palabra en esta mañana bajo el tema: vivimos por fe, no por vista. ¿Cuántos saben que vivimos por fe y no por vista? Vivimos por fe y no por vista. Una de las mujeres de la Biblia que más me impresiona y de quien me encanta hablar o predicar es la matriarca Noemí. Me encanta hablar de su historia porque su historia simboliza los procesos que atraviesa la iglesia de Jesucristo. Su vida es un reflejo de cómo el dolor, la pérdida y la transición no detienen el propósito de Dios en sus hijos. Mi alma glorifica a Dios. Sino que al contrario, pueden impulsarnos a regresar al centro de su voluntad. Mi alma glorifica a Cristo. Cuando nosotros entendemos, amén, esta historia, nos daremos cuenta que Dios tiene un plan y un propósito en todo. Diga conmigo: Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito en todo. Aunque a veces tú y yo tomemos malas decisiones, sabemos que ya Dios ha predestinado nuestro final. ¿Cuántos están acá? Podemos ver que la palabra no nos enseña que Noemí, su esposo y sus hijos, que ellos invocaron a Dios primero que ellos salieron de Belén. Podemos ver que ellos tomaron una decisión que puede ser que fue impulsada, amén, por su vista y no por fe. Podemos ver que ellos tomaron una decisión que tal vez vino de su alma, que ellos estaban viendo la situación de Belén y que esa situación les empujó a tomar una decisión para ir a un lugar, amén, donde ellos vieron pérdidas. Mi alma glorifica a Dios. Cuando nosotros entendamos, amén, que las pérdidas en Dios no siempre simbolizan lo que tú y yo pensamos, pero que en las pérdidas de Dios, que Dios puede hacer que tú y yo podamos lograr entender ciertas cosas que no entendíamos cuando todo caminaba bien. Entonces nos vamos a dar cuenta de lo que dice el apóstol, amén, en Romanos capítulo 8, que todo tiene que obrar para el bien de los que aman a Dios y que son llamados conforme a su propósito. Esta historia nos revela los procesos que atraviesa la iglesia de Jesucristo.
podemos ver, amén, hermanos, que nuestra historia no solamente va a ser una historia de éxito, de bendición y de privilegios, pero hay momentos también donde tú y yo vamos a tener que pasar en procesos. Tú y yo también vamos a ser probados, amén. Tú y yo vamos a pasar en momentos de dolor, amén. Porque Dios quiere usar todo lo que nosotros estemos enfrentando para transicionarnos a un nuevo nivel. ¿Cuántos están listos para entrar a un nuevo nivel con Dios? Pablo lo explica de esta forma en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 17. Pablo dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo nos está enseñando, amén, hermanos, que la gloria de Dios no va a revelarse solamente en nuestras vidas a través de nuestros ayunos y nuestras oraciones. Pero Pablo nos está diciendo que todo tiene que obrar para nuestro bien, que hasta las aflicciones, hasta las tribulaciones, hasta los procesos momentáneos que tienen que producir algo que tú y yo estamos buscando, que es la gloria del Señor. Si ese aplauso es para Cristo, dáselo más fuerte. Muchas veces leemos solamente el versículo 17 de 2 de Corintios 4, pero el 18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mi alma glorifica a Dios. Mayormente el hombre natural, la mujer natural, está enfocado solamente en las cosas que se ven. Mayormente el hombre natural, la mujer natural, solamente está enfocando, amén, su vista en lo palpable, en lo que pueda agarrar. Pero Pablo nos está enseñando un misterio acá. Pablo nos está diciendo que después de la leve tribulación momentánea, que la gloria que va Dios a producir en nosotros, que nos va a llevar a que tú y yo no caminemos por vista, pero empecemos a caminar por fe. Diga conmigo: no camino por vista, pero caminamos por fe. Me llama la atención, hermanos, que Noemí se levanta para ir a Belén en el momento que ella oyó que Jehová visitó a su pueblo, dándonos a entender que la voz de Dios tiene la capacidad de poner en movilización hasta a gente amargada y deprimida. No, muchos no entendieron lo que estoy hablando. Podemos ver que la palabra nos enseña que los procesos le llevaron a Noemí, que ella empezó a cambiar su nombre, porque ella empezó a sentirse amargada por sus pérdidas. Pero la palabra dice que Noemí escuchó que Dios, que Jehová había visitado primeramente a su pueblo para darle segundo pan. La palabra visitó, que aparece en este capítulo, en el original hebreo es la palabra pagat. Diga conmigo la palabra pagat. Y esta palabra significa recordar con intención de actuar, invertir definidamente, prestar atención para cumplir una promesa, cuidar, proveer, liberar o bendecir. Mi alma glorifica a Dios. En otras palabras, podemos ver que mientras Noemí se sentía amargada, que Dios empezó a recordarse con intención de actuar al favor de Noemí. Hoy yo vengo de parte de Dios a decirte que no importa lo que tú estés viviendo, pero Jehová se acordó de ti. Hoy yo vengo de Catarabasaya. Hoy yo vengo a decirte que Dios se ha acordado de nosotros. También esa palabra significa prestar atención para cumplir una promesa. Dios, hermanos, está prestando su atención para cumplir
todo lo que Él nos ha prometido. Y creo que estamos viviendo en esos últimos tiempos un tiempo sobrenatural, porque es el tiempo donde Dios va a cumplir lo que Él nos ha prometido. Yo creo que Dios no quiere cristianos o hijos que cuando ellos lleguen a su presencia, que algunos empiezan a quejarse diciéndole: Señor, pero tú me has prometido esto, tú me has prometido lo otro. No, hermanos, Dios va a prestar o está prestando atención para cumplir cada promesa que nos ha prometido. Yo no sé lo que Dios nos ha prometido o lo que te ha prometido, pero hoy yo creo que Dios va a empezar a cumplir con su pueblo, los que han sido fieles, los que han estado. Noemí escuchó la voz de Dios, y cuando ella escuchó la voz de Dios, hizo que ella pudiera levantarse. Ella estaba en amargura. Yo pienso que la amargura también trajo a su primo depresión. Yo pienso que ella estaba desenfocada hasta que ella escuchó la voz de Dios. La palabra no nos enseña de qué forma, de qué manera Dios le habló. Una cosa, la palabra dice que Noemí oyó la voz de Dios, dándome a entender que nadie puede levantarse y salir de su situación si no está poniendo atención a lo que Dios nos está diciendo. El problema que la iglesia tiene es que la iglesia está buscando soluciones en lugares donde no debe estar buscando. Lo que tú y yo necesitamos hacer es volver a las escrituras. Necesitamos volver a escuchar la voz de Dios. Noemí escuchó la voz de Dios, y eso me impacta porque empecé a ver la transición de la iglesia, como muchos de nosotros hemos inmigrado de nuestros países para venir a Kansas City, Kansas, a la iglesia Casa de Dios para las Naciones, porque hemos escuchado que Dios está visitando Kansas City. Voy por acá. Porque hemos escuchado que Dios ha estado visitando a esta casa y que Dios está trayendo pan. ¿Tú sabes por qué tú y yo hemos salido de nuestros países? Porque hemos escuchado y hemos visto lo que Dios está haciendo. La gente piensa que somos locos. No, no somos locos. Nadie sale de su país para venir a un lugar seco. Nadie sale de su país para venir a un lugar donde no hay visión. Nadie sale de su país para venir a un lugar que es peor de su país. Entonces nosotros estamos siendo movidos por la voz de Dios. Podemos ver que Noemí salió de Moab para que ella pudiera ir para Belén, porque ella había escuchado que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Podemos ver que el levantamiento de Noemí y el movimiento de Noemí, que eso produjo que más personas empezaron a caminar con ella. Cada vez que tú y yo nos levantemos de adentro, eso va a producir que nuestras familias, nuestras esposas, esposos, hijos y los que están alrededor de nosotros empiecen a levantarse y empiecen a caminar con nosotros también. Podemos ver que la palabra nos enseña que Ruth y Orfa también empezaron a caminar con Noemí, yendo al lugar donde Dios había visitado. Según el Midrash, que son los estudiosos, los rabinos que estudian la palabra,
dicen que Ruth y Orfa no eran cualquier persona. Dicen los que escriben el Midrash que Ruth y Orfa eran hermanas, hijas del rey Eglón de Moab, quien a su vez era nieto de Balac, rey de Moab. Entonces Ruth y Orfa no era gente que no tenía, no era gente que estaba en escasez, eran princesas, eran mujeres que tenían economía. Pero podemos ver que ellas decidieron dejar su reino, ellos dejaron su comodidad, ellos dejaron lo que ellas tenían para seguir a una mujer llamada Noemí, que la palabra dice que ella misma se llamó amargura. Tenemos que tener mucho cuidado cómo nosotros le llamamos a los hermanos que están al lado de nosotros. Porque hay gente que puede ser que no tenga las finanzas, pero conocen la dirección para sacar a Ruth, para sacar a los que están en depresión, para llevarlos hacia su destino profético. Noemí no tenía lo que otros tenían, pero ella tenía un GPS espiritual para llevar a Ruth hacia su destino profético. Qué impresionante, porque a través de lo que dice Midrash nos daremos cuenta que Ruth y Noemí no eran pobres como nosotros hemos pensado. Y eso cambia el panorama, porque a veces una persona que tiene necesidad, que puede ser que viene de una familia pobre, es muy probable que esa persona deje su ciudad para venir a los Estados Unidos, por ejemplo. Pero podemos ver que ellas estaban estables porque Ruth y Orfa eran hijas de un rey. Pero aún así había algo que era diferente de lo que ellas habían experienciado en Moab. Había algo que Noemí estaba cargando, que Ruth y Orfa tomaron la decisión de que yo no voy a quedarme en mi zona de confortabilidad, yo no voy a quedarme en el lugar donde yo veo provisión, pero yo voy a moverme detrás de esta mujer, porque el Dios de esta mujer tiene algo diferente. El Dios Ikataya Utarabakatorebashenda. Estamos aquí. Noemí estaba tranquila hasta que vino la voz de Dios. Noemí estaba desanimada hasta que vino la voz de Dios. Noemí estaba estancada y frustrada hasta que vino la voz de Dios. Hoy, hermanos, tenemos buena noticia. La buena noticia es que necesitamos correr más detrás de la voz de Dios que correr detrás de las cosas naturales. Podemos ver que Ruth dejó lo natural porque ella había escuchado de Noemí que Jehová estaba visitando a Belén. Cuán importante es, hermanos, estar en un lugar donde Dios nos visita. Y muchas veces la gente sale de sus países y están tan enfocados en lo que ellos vinieron a buscar, que a veces Dios visita un lugar y están como Jacob sin darse cuenta de que Jehová está en el lugar. Tú sabes que yo y mi familia, cuando nosotros estábamos fuera de los Estados Unidos, yo no te estoy hablando de ahora, pero de siempre, que yo y mi familia nos alimentábamos de casa de Dios para las naciones. Mis dos hijos estaban descarriados, estaban en el mundo, pero siempre me enviaban videos mostrando los milagros del pastor Juan Carlos, mostrando los prédicas, porque hay algo que Dios está haciendo en esta casa, que si tú y yo no nos damos cuenta, nos vamos a perder la bendición. Entonces mi pregunta es, ¿cómo puede ser
que alguien puede estar afuera recibiendo. Yo recuerdo que hay momentos donde yo he caído en depresión. Yo he estado en situaciones difíciles, pero escuchando una palabra que viene de esta casa, recibiendo de la presencia de Dios a través de la agrupación de adoración, ha hecho que hasta hoy en día yo pueda estar de pies. No, creo si es para Cristo tiene que dárselo más fuerte. Una de las características poderosas de Noemí es que no permitió que sus pérdidas y procesos la estancaran. Hay mucha gente que están estancados porque han permitido que sus procesos, que sus pérdidas le estancaran. Podemos ver que Noemí, aunque ella estaba en una condición, pero sus oídos estaban afilados. Parece que esta mujer estaba como en una desesperación, esperando qué día Dios le iba a hablar para salir de esa condición. Cuando estábamos en la adoración, el Espíritu Santo me habló y el Espíritu Santo me dijo: Elfrid, Moab no es solamente un lugar geográfico. Me dijo: Moab no es solamente un lugar físico, pero Moab es un lugar que tiene una atmósfera espiritual que te seca, que te desenfoca, que trae estancamiento, trae confusión y pérdidas y desastres. Noemí tenía su esposo, ella tenía sus hijos, hasta que ella llegó a Moab. Y hay gente, y yo hablo a la gente de las redes en este momento, que están en lugares donde en vez de avanzar, ellos están viendo estancamiento, confusión, su vida está secando. En vez de que sus esposos, sus esposas se levanten, están viendo cómo están perdiendo, están en un divorcio porque están en la atmósfera de Moab. Moab no es simplemente, hermanos, un lugar físico, pero Moab es el lugar donde cuando tomamos malas decisiones en la vida, que Moab va a llevarnos a un estancamiento espiritual. Moab va a robar a nuestros hijos. Moab va a traer divorcio. Dios quiere, hermanos, en este día, que si hay alguien que está aquí, que está en Moab, que tú y yo podamos tomar la decisión en este día de salir de Moab y ir al lugar donde Dios está visitando. Lo segundo que nos enseña Noemí, para terminar, es que la fe no nace solamente de un deseo, sino de una revelación. La fe auténtica comienza cuando el espíritu humano responde a las visiones y a la voz de Dios. Podemos ver que Noemí parece para muchos que ella perdió fe hasta que ella recibió algo fresco, algo nuevo, que vino de la presencia de Dios. Ella, estando en esa atmósfera, escuchó la voz de Dios y ella tomó una decisión. Diga conmigo: tomó una decisión. Muchas veces nosotros venimos a la casa de Dios, venimos a la iglesia, escuchamos rema, porque la palabra fe, cuando viene, no es solamente cuando tú oyes un logo, cuando tú oyes una palabra, pero la palabra fe viene cuando escuchamos la rema de Dios. Y muchas veces escuchamos la rema de Dios, pero venimos a escuchar la rema de Dios solamente para conseguir recibir soluciones de nuestros conflictos. Y el propósito de la palabra de Dios nunca ha sido tratar de sacarte de tus conflictos, pero el propósito de la palabra de Dios es meternos en el propósito. El propósito de la palabra de Dios es reconectarnos a la voluntad de Dios.
Si tú vienes solamente para ver el pan que Dios te va a dar, tú estás en el lugar incorrecto. Es por eso que lo que primeramente movió a Noemí no fue que Dios trajo pan, porque ella ya tenía pan. Ella no era de una mujer llamada Ruth, que era una princesa, hija de un rey. Entonces había no solamente pan, había tamales, había taco, había carne, había arroz, había de todo. Pero lo que le llamó la atención a Noemí fue que Dios había visitado a Belén, que Dios estaba en Belén. La visitación de Dios, hermanos, no viene simplemente para bendecirnos y prosperarnos, pero la visitación de Dios viene para traer un levantamiento dentro de nosotros. Es por eso que lo primero que dice la palabra es que Noemí se levantó. Cuando la palabra habla de levantarse, no está hablando de levantarse de una silla. Está hablando de un levantamiento interno, un levantamiento espiritual. Aunque Noemí estaba en una condición, pero ella empezó a levantarse para cambiar su condición. Hoy Dios quiere que tú empieces a levantarte para que Dios pueda cambiar tu condición emocional, tu condición tu condición emocional y espiritual. Noemí escuchó a Dios en un lugar donde pocos le escuchan. La palabra dice que ella había escuchado a Dios en Moab, un lugar donde me imagino que había mucha prosperidad, porque había un reino, un imperio. Es fácil, hermanos, escuchar a Dios en este ambiente, y aún así hay muchos que no le escuchan. Porque el problema de muchos es que han salido de Guatemala, México, Salvador, Curazao. Hay muchos que han salido para venir a buscar un sueño americano. Y quiero repetir lo que Dios me ha dicho, que Jehová no tiene ningún sueño americano. Dios no tiene ningún sueño americano. Déjate de eso. Dios lo que quiere es que nos enfoquemos en su propósito, en su reino, para que así Él pueda cambiar nuestras vidas. ¿Qué sueño americano? ¿Qué sueño americano? Es por eso que muchos están desenfocados. Es por eso que muchos no se pueden levantar. Porque muchos están detrás de carros, de casas, y no hay nada mal, porque Dios visitó con pan también. Pero necesitamos estar detrás de la visitación de Dios. Es fácil escuchar a Dios mientras hay ángeles ministrando, pero escuchar a Dios, Abraham, en Ur de los Caldeos es diferente. Para escuchar a Dios en medio de tu conflicto, en medio de tu situación, tú tienes que empezar a callarte. La oración no es solamente hablar con Dios. La oración tiene que ver también con un momento de silencio delante de la presencia de Dios. Tú no tienes que hablar para que Dios hable. Tú tienes que estar en silencio para que Dios te pueda ministrar. Y me imagino que Noemí estaba en silencio, porque nadie que esté hablando puede escuchar a Dios. Y nosotros a veces no estamos escuchando a Dios porque queremos solamente pedir. Y necesitamos estar quietos para conocer que Jehová es Dios. Cuando la palabra dice estad quietos, la palabra no está hablando de dejar de movernos. La palabra habla de estar quietos emocionalmente. Pon a un lado tu problema para que tú puedas escuchar al que soluciona los problemas. Cuando la palabra dice
estar quieto y escuchar a Dios tiene que ver con poner a un lado tus emociones para que Dios pueda entrar y Dios te pueda direccionar, para que Dios te pueda guiar, para que el Espíritu Santo te diga es por aquí y no inshallah kanai toya basama. Debemos entender, hermanos, que nadie puede caminar por fe sin antes escuchar a Dios. Podemos ver que Noemí no negó su condición. No, Noemí fue sincera. Lo segundo, Dios necesita que tú y yo podamos ser sinceros delante de Él. Dios necesita que tú y yo podamos abrirnos delante de Él. Dios necesita, hermanos, que tú puedas ser sincero, porque primero que la palabra llegue sobre nuestras lenguas, dice el Salmo 139, Él ya lo sabe. Pero Dios está buscando coinonía con su iglesia. Dios está buscando un hombre, una mujer que no venga delante de Dios para decirle, Señor, yo estoy bien, y tú sabes que las cosas no están bien. Dios está buscando una iglesia como Noemí, que aunque tú te sientas frustrado, aunque tú estás viendo pérdidas, pero que tú le puedes ser sincero a Jehová, para que tú puedas abrir tu corazón delante de Él, desnudarte delante de Él y decirle, Padre, no me siento bien, porque tu palabra me está diciendo otra cosa, pero estoy viviendo algo diferente. Tu palabra dice que por tus llagas yo soy sano, pero yo estoy bien de enfermedad. Tu palabra dice que yo y mi casa serviremos al Señor, pero yo estoy viendo que mi esposo no está aquí. Necesitamos ser sinceros con Dios. La palabra dice, hacedme recordar. Entremos en juicio conjuntamente. Hacedme recordar, porque Dios se olvidó, no. Porque Dios está buscando nuestra atención a través de abrirnos delante de Él. Dios no está buscando nuestra oración. Dios está buscando un corazón sincero, contrito y humillado, y un espíritu quebrantado delante de Él. Podemos ver que Noemí no negó su condición, pero tampoco permitió que su situación le impidiera avanzar hacia su destino profético. Noemí no negó. Hay momentos donde tú tienes que ser sincero. Hay momentos donde nosotros no vamos a recibir toda la revelación. Cuando tú llegas donde una persona que puede ayudarte para sacarte de tu situación, tú tienes que decirle, no, todo está bien, tengo una situación. Porque a veces nosotros queremos que Dios le revele toda la gente, pero hay momentos donde la gente necesita que Dios le revele a ellos mismos. Y tú tienes que ser sincero. Hermano, yo no tengo hoy para comprar el arroz. Se fueron los amenes. ¿Tú sabes lo que está estancando muchas veces la iglesia? La vergüenza. Entonces, si tú estás en una condición, en una situación, ábrete, deja el orgullo. Cuando tú llegues allá afuera, dígale, hermano, yo no tengo para pagar la gasolina. ¿Usted cree que me puede ayudar? ¿En dónde tú vas a pedir? ¿Al mundo? Si estamos en Cristo, si esta es la casa de Dios, la iglesia de Jesucristo, si somos hermanos, si somos hermanas. Deja la vergüenza y ábrete y séle sincero. Pensamos que todo es confianza, y la Biblia dice, tocad y se os abrirá. Si has confiado, si has creído, has orado, ahora tú tienes que buscar la solución. Noemí buscó la solución, y ella sabía que la solución no estaba en Moab, pero la solución estaba en Belén. Nosotros necesitamos entender que lo que estamos viviendo ahora no debe ser un impedimento para estorbarnos a llegar al propósito de Dios en nuestras vidas.
podemos ver, hermanos, que Noemí empezó a moverse y no permitió que nada pudiera estancarla. Noemí era como un Pablo, que podemos ver que la palabra dice que él oró 3 veces y le pidió a Dios que le quitara el aguijón de su cuerpo. Y Jehová, que es tremendo el hombre es misterioso, porque él es nuestro sanador, él es Jehová Rafa, le dijo a Pablito: no te lo voy a quitar, bástate mi gracia. En otras palabras, si tú tienes mi gracia, tú vas a poder avanzar con la enfermedad o sin la enfermedad. Si tú tienes mi gracia, tú vas a moverte, si tienes carro o si tú estás a pie. Si tú tienes mi gracia, tú vas a poder hacer mi voluntad como quiera. Y podemos ver que Pablo no permitió que el no de Dios le estorbara a seguir sanando, liberando, salvando y estableciendo iglesias. Nosotros debemos interpretar los nos de Dios, porque no siempre Dios nos va a decir que sí. Hay momentos donde Dios nos va a decir que no, pero eso no significa que eso nos va a llevar a un estancamiento, porque Pablo, aunque Dios le dijo no, él lo interpretó y él siguió haciendo la voluntad de Dios. La pregunta hoy es: ¿cuál es la batalla? ¿Cuál es el conflicto? ¿Qué es lo que te está pasando que tú no puedes levantarte a hacer la voluntad de Dios? Noemí se levantó a hacer la voluntad de Dios en medio de la amargura. Y hay momentos nosotros pensamos que no, primeramente yo tengo que sacar la amargura. Y la palabra dice que conjuntamente con el trigo va a crecer la cizaña. El problema no es que el trigo y la cizaña crezcan juntos. El problema es a qué tú le estás poniendo más atención, baby. A qué tú le estás poniendo más atención, hombre de Dios. Las situaciones van a crecer. Las situaciones van a venir. Donald Trump acaba esa semana de declarar guerra. Las situaciones van a venir, pero estamos en lo que Donald Trump está diciendo y lo bendecimos y lo respetamos como nuestro presidente, o estamos enfocados en lo que la palabra nos ha dicho. Porque la palabra nos ha dicho que todo esto va a venir, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Noemí se movió quebrantada, pero se movió. No dejó que su amargura le impidiera avanzar hacia el lugar donde Dios comenzaría a restaurarla. Noemí tenía tanta fe que su fe contagió a una mujer llamada Ruth. A veces nosotros hablamos solamente de Ruth porque el libro es libro de Ruth, pero no puede haber un Ruth sin antes haber un Noemí. Solamente hablamos de Ruth porque vemos a Ruth como la protagonista, pero podemos ver que si Noemí no se hubiese levantado, Ruth aún estuviese estancada en Moab. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo hoy? Que si tú no te levantas, hay gente que están en el Moab allá afuera, que van a seguir estancados en el pecado, en el adulterio, en la fornicación, en el lesbianismo, en el homosexualismo. Se necesita que una iglesia se levante como Noemí en este tiempo, no importando el dolor, no importando la aflicción, no importando el proceso, no importando la tribulación, pero una iglesia tiene que levantarse con una revelación diferente, que aunque esté pareciendo que yo voy a reinar con Cristo en Kansas City. ¿Qué es lo que tú estás permitiendo que te estorbe a levantarte? Si ya estamos escuchando la voz de Dios. Me impresiona esta mujer porque
Esta mujer no tuvo un encuentro con la zarza como Moisés. Esta mujer no tuvo un encuentro como Saulo con Cristo. Esta mujer había escuchado y ella tomó una decisión. Todo en la vida empieza con una decisión. Yo recuerdo que como en el año 2021, 2022, yo tomé una mala decisión. La decisión que yo tomé es salirme de las islas y ir a vivir a Holanda, porque estaba viendo más oportunidades para negocio. En ese tiempo tenía negocio en Dubái, oficina en el 12 piso en una de las calles más extraordinarias de Dubái. Tenía 2 empresas en Colombia. Fui para Holanda, establecí como un supermercado, un mini supermercado. Las cosas aparentemente estaban caminando bien. Estaba con los sheiks de Dubái, todo estaba caminando bien. Y había una voz que me llamaba cada vez y me decía: Elfrid, ¿dónde tú estás? ¿Usted conoce esa voz? Había un hombre que siempre me llamaba cuando estaba en la isla, cuando estaba en Holanda, cuando estaba en Dubái. Y cuando yo le decía yo estoy en Dubái, me colgaba. Ok, yo te llamo ahora. ¿Por qué él me colgaba? Porque cuando yo le decía que yo estoy en los negocios, él me desconocía. Porque el problema no es hacer negocio. El problema es desenfocarnos de los negocios del Padre para hacer negocios terrenales. Y un día yo recuerdo que yo me levanto y el Señor me habla en mi Moab. Porque puede ser que muchos de ustedes no conocen a Holanda. Holanda es un Moab. Holanda es un lugar que te seca espiritualmente. Yo no predicaba, no desarrollaba los dones, no avanzaba. Y un día Dios me habla y yo me levanto y yo le digo a mi esposa: tengo un mensaje de parte de Dios para predicar en Facebook. Y mi esposa, como buena esposa, me dice: compártame, ¿qué es lo que te dijo el Señor? El Señor me empezó a hablar de Jonás. Cuando yo salgo de la casa, yo parqueo mi carro, yo llego, bonito vestido, yo voy a mi tienda Holanda. Y cuando yo estoy en la calle llegando a la tienda, Dios me dice: el Jonás eres tú. Cuando el Señor me dice: el Jonás eres tú, yo quería morirme en ese momento. Yo no sé quién ha escuchado la voz de Dios en exhortación, en reprendimiento. Porque a veces nosotros solamente conocemos la voz de Dios, que mi siervo, mi sierva, yo te voy a bendecir. Pero cuando Jehová te reprende, cuando te exhorta, hermano, tú sientes que el alma te sale del cuerpo, porque tú sabes que le estás fallando a tu Redentor, a tu Creador, a tu Salvador. Después de menos de 5 minutos, yo veo que me entra una llamada. ¿Y quién me está llamando? El pastor Juan Carlos me llama. Profeta, ¿dónde tú estás? Aquí, papá, estoy en Holanda. Muchacho, el Señor me acaba de hablar de una cosa tremenda de la vida de Jonás. Cuando él me dijo eso, yo me caí sentado. Si tú no quieres oír la voz que viene de lo alto, tú vas a oírlo a través de un ser humano. Y cuando él me dice eso, yo le dije: papá, yo tengo un problema, que yo no estoy en el propósito de Dios. Yo tengo negocio por donde quiera, pero yo estoy caminando mal. Yo no estoy desarrollando lo que Dios ha puesto dentro de mí. Yo me siento desenfocado, yo me siento seco. Tú no sabes lo que significa tener una adoración como esta casa. Tú no sabes. Cuando tú vives en Moab, tú te vas a dar cuenta. Y me imagino a Noemí, lo desesperado que ella estaba,
Porque no había pan en Moab. Aunque había alimento, pero no había pan. Le preguntaba al Señor, pero ¿por qué si tú habías visitado a Moab, a Belén, con pan? ¿Por qué la escritura dice que primeramente tú visitaste? ¿Y por qué la palabra nos dice que tú prosperaste, tú bendijiste? ¿Por qué la palabra habla de visitación? Y Dios me llevó a entender que hay momentos donde nosotros interpretamos la Biblia solamente en el ámbito natural. Pero la palabra dice que Jesús es el pan también. Y me preguntaba, ¿por qué si Noemí estaba con las hijas del rey? Porque ella tenía que salir de Moab si ella estaba cómoda. Ella era ya una viejita. ¿Qué iba a hacer en Belén? Ella pudiera estar tranquila y esperar la muerte en Moab. Pero había algo diferente. Noemí no lo interpretó como muchos cristianos. Noemí interpretó que esta visitación no era una visitación natural, no era una visitación de solamente alimentos. Noemí interpretó que esta visitación era una visitación espiritual, que Dios primeramente, que Él trae alimento a nuestras vidas. Él primeramente nos va a visitar espiritualmente, nos va a traer un despertar en nuestro espíritu, para que tú y yo podamos aprovechar sus bendiciones naturales. No era simplemente una visitación natural, pero tenía una conexión con lo espiritual, porque Jesús es el maná que descendió del cielo. Jesús es nuestro pan. Jesús es nuestro pan diario. Porque tú puedes tener negocio, tú puedes estar próspero, tú puedes tener, hermano, de todo, pero si no tenemos el pan. Y no estoy hablando de que los negocios son malos, porque me encantan, pero estoy hablando de el enfoque, hermanos. Necesitamos enfocarnos no en el pan terrenal, pero necesitamos reenfocarnos en el pan celestial que se llama Jesucristo. Necesitamos conectarnos a la visitación, a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas en este tiempo. Yo creo que si tú has venido aquí para recibir algo diferente de parte de Dios, que tú tienes que ponerte de pies y tú tienes que anhelar ese pan. Anhelar ese pan. En el 2023, el mismo que me habló en el 2021, 2022, vino a visitarnos en Moab. El pastor vino a hacer un evento en Holanda. El pastor vino para sacarnos de este Moab. Cuando Dios nos visita con su voz, es para sacarnos de Moab. Y a veces tú dices, pero yo estoy en la iglesia, yo vengo, yo me congrego, pero hay gente que aún están en la iglesia, pueden estar estancados en Moab. Porque hay gente que emocionalmente están estancados en Moab. ¿Tú sabes cuando tú estás estancado en Moab? Cuando tú te sientes cómodo. ¿Lo digo o no lo digo? Cuando tú te sientes incómodo. Que vino Elfrid después de mucho tiempo y tú estás ahí y Elfrid te está predicando aquí y tú estás sentado allá. Si tú te sientes incómodo es porque tu mentalidad aún está en Moab. Porque tú debes estar contento que Dios trajo a un Ruth
a la casa. Porque el propósito de Ruth venir a Belén es para casarse con Boaz. Y el propósito por cual tú y yo estamos aquí es prepararnos para casarnos con Cristo. Todo lo que tú ves que pasa en una iglesia, congregarnos, leer la palabra, la adoración, ayunos, vigilias, congresos, conferencias, todo nos está preparando para una sola cosa, hermano. Para lo que Ruth vio, que Ruth salió de Moab para recibir, es casarse con Boaz, que es la tipología de la iglesia que sale del mundo para casarse con Cristo. Lo que tú y yo estamos haciendo, hermanos, es que nos estamos preparando para casarnos con Jesús. Es por eso que Dios me dijo una vez que la iglesia tiene que ser transicionada de hijos a novios y de novios a esposa. Porque el hijo no sabe todo del esposo, pero la novia, el esposo sí. Entonces estamos estancados en ser solamente hijos de Dios. Pero mi esposa sabe cosas de mí que mis hijos no lo saben. Mi esposa entra conmigo en el cuarto y me ve desnuda. Entonces la iglesia tiene que ser transicionado de ser hijos a ser la novia de Jesucristo. Cuando tú eres novia, tú vas a vivir siempre enamorado de Él. Cuando tú eres novia, van a venir los conflictos, van a venir los momentos difíciles. Pero cuando tú estás enamorado de alguien, tú no puedes dejarlo. Tú no puedes entregarte a otra cosa. Aunque tú te desvíes por algunos días, tu novio te va a volver a llamar. Tu novio va a volver a seducirte para atraerte otra vez a su presencia. Iglesia, eso se trata. Predicar, evangelizar, adoración. Todo tiene que ver con una preparación. Es por eso que no podemos vivir por medio de vista, pero necesitamos vivir por medio de fe. Porque lo último que va a permanecer es fe y amor y su palabra, lo que Él nos ha dicho.